Padre bueno, gracias te damos en esta noche por tu presencia en medio nuestro. Eres tú quien preside este servicio que es especialmente dedicado a ti. Te adoramos, Señor, y rogamos que seas tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, hoy hablando nuestras vidas conforme a tus propósitos en gloria. Padre, te amamos. Háblanos, Señor, habla tú, no el hombre, para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Muy buenas noches. Hoy continuamos con nuestra serie, El Discipulado como Visión, y vamos a ver el segundo tema que tiene que ver con ser un discípulo. Y es básicamente hoy, ser discípulo me lleva a una conducta, a confiar. Ser discípulo me lleva a confiar. Y en esta variable, segunda a ella, tenemos que considerar algo. Cuando hablamos de ser discípulo, recordemos, tiene que ver con nosotros, con cada uno, como creyente, como discípulo del Señor. Es decir, aquí vamos a cada uno poder hacer una evaluación personal delante del Señor. ¿Cómo estamos andando? ¿Qué es lo que Él espera en nosotros? ¿Y cuál es nuestra respuesta a Él hoy también? Por eso, cuando hablamos de ser, tiene que ver no solamente con conocimiento, sino que dijimos la semana pasada, ¿te acuerdas? Conocimiento, pero puesto en práctica. Un conocimiento aterrizado, una vida de fe que sea real, vívida, cada día, cada minuto del día que Dios te da. Es por eso que en esta noche tenemos que apuntar a ello. Cómo poder ir aterrizando esas verdades de Dios que sean encarnadas en ti y en mí, que sean una realidad evidente a los demás también. Y por eso vamos a ver este primer aspecto del ser discípulo. Y una de las variables, porque son una infinidad de temas que tenemos que dejar en las manos del Señor, es el de confiar en Él. Pero antes de empezar a tratar este segundo tema, primero del ser, yo quisiera preguntar, ¿quiénes no pudieron estar la semana pasada en el culto? ¿Pueden levantar la mano, por favor? ¿Cuántos no pudieron estar en el culto la semana pasada? Ok, no son muchos, así que voy a repetir muy brevemente y rápidamente algo de la visión para que entiendan también el por qué estamos viendo este tema. Recordamos en este tiempo de transición pastoral tuvimos como pastores que estar buscando al Señor para que el Señor nos guíe sobre el futuro de la iglesia, y en tal sentido, entre ese diverso tiempo a solas con Él, nos recordó y nos mostró un pasaje ya por todos conocidos que habla justamente de la Gran Comisión. Lo recordarás, Mateo 28, ¿verdad? 18 al 20, pero allí está: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y hablamos de ello. Básicamente, por eso, el énfasis para Miraflores, lo que el Señor puso en nuestros corazones, es el discipulado. Porque básicamente siempre vemos, gran comisión, misiones. No, el énfasis que se ha puesto en nosotros es hacer el discipulado. Y de allí que para tener un refuerzo que sea rápidamente recordable por todos, es que buscamos una frase sencilla, pero que pueda identificar realmente hacia dónde vamos. Y por eso la visión es esta: somos discípulos llamados a ser discípulos. Somos discípulos llamados a ser discípulos. Una frase sencilla que enmarca todo, digamos, el enfoque hacia dónde vamos. Y también queríamos mencionar y repetir algo, que durante este tiempo vas a tú ir viendo permanentemente estas siglas ACM, que es una abreviatura de Miraflores, y 2034, que hacía referencia al año 2034, y que nos va a acompañar en la visión. Es decir, es una visión que Dios ha puesto entre nosotros para los próximos 15 años. Ello nos va a dar estabilidad para justamente tener un norte claro hacia dónde vamos y por cuánto tiempo. Pueden cambiar las metas, pueden cambiar las actividades, pueden cambiar los programas, pero la visión no. Un norte claro, y entonces todo apuntará
en los diversos ministerios y grupos humanos a llegar a cumplir esa visión. Ahora, vimos también que en esta visión tenía dos componentes, ¿verdad? La siguiente, por favor. Somos discípulos llamados a ser discípulos, y cuando hablamos de somos discípulos hablamos de, primero, un ser que tiene que ver con nosotros, y luego un hacer, algo que nosotros tenemos que hacer con otros. Entonces son dos áreas que debíamos nosotros considerar en nuestra visión, y nosotros de manera particular como discípulos del Señor. En un primer momento tenemos que ver ese ser nuestro, ese individuo. Yo como cristiano, yo como creyente, yo como discípulo de Jesús, ¿estoy realmente viviendo como tal? ¿Estoy dejando que el Señor obre en mí y entonces todo el mundo pueda ver en mí a Cristo? Porque dijimos muchas veces nos llenamos de conocimiento, pero nada práctica. ¿Recuerdas? Y el Señor está en su palabra, nos dice, por sus frutos porque al final todo lo que sabemos hay que ponerlo en práctica. Y entonces allí empieza en nuestras vidas, con nosotros. Pero recordamos también algo que dijimos la semana pasada: nosotros no somos el sol y todo gira alrededor, sino que debiéramos ver también, no solamente esperar en el Señor que Él siga trabajando en nuestras vidas, sino que nosotros también debemos ver a otros, a quienes hacer, ahí viene el segundo verbo, hacer discípulos. Gente que no es creyente, debemos darle testimonio de fe. Gente que está iniciando en los caminos del Señor, a quienes debemos ayudar a crecer. Debemos preocuparnos en nosotros y preocuparnos también en otros, para nosotros crecer en la vida de fe y ayudar a otros también a que conozcan al Señor, y ellos a su vez crezcan también en su nueva vida de fe. A eso apunta Miraflores para los próximos años, y tenemos que trabajar. El primer tema de hoy versa justamente sobre nuestro ser. Uno de los aspectos que son dos de muchos, pero por razón de tiempo solamente vamos a ceñirnos a dos aspectos. El primero es ser discípulo. Ser discípulo me lleva ¿a qué? A confiar, a confiar. Ahora es interesante que este ser, por eso, implica mi carácter, implica mis creencias, implica mis convicciones, mis decisiones, mis actos posteriores, y en ese ser, entonces yo tengo que decirle: Señor, trabaja en mí porque realmente te necesito. Soy tan imperfecto y tan débil como todos los demás. Yo como pastor, tan igual como ustedes. Nada me diferencia. Y es por eso que queremos ver este primer punto. Para ello quiero que vayamos a un pasaje en la Escritura que está allí, en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versos 31 al 34. Dice la palabra: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Por un poco el contexto de este pasaje es el siguiente. Este es un evento que está sucediendo post la última cena de Jesús con sus discípulos. Es interesante que en esta última cena suceden 3 acontecimientos, digamos, inesperados para uno que fuera anfitrión. ¿Qué sucede? Sucede, por ejemplo, que Jesús va a estar anunciando la traición de Judas. Sucede también que allí van a estar disputando los propios discípulos de Jesús quién va a ser el mayor. Y sucede también allí que Jesús le dice: Pedro, tú me vas a negar. Tú vas a negar que me conoces. Uno diría: qué triste desenlace para algo que debió ser tan hermoso como esa última cena. Ahora es interesante también algo más, que Jesús menciona que Pedro ha sido pedido por Satanás para ¿qué? Zarandearlo. Es interesante que cuando vamos al original en que fue escrito, es una palabra que es utilizada en los
en los juicios, en los pleitos. Es decir, es una exigencia, una demanda legal que se le hace a alguien para que le dé algo. Y aquí se le está pidiendo al Señor que le entregue ¿a quién? A Pedro, porque va a zarandearlo, como el trigo, que es el contexto. Cuando uno sacude porque espera separar la paja del trigo, hay algo que requiere ser aquí definido. Entonces está aquí justamente Pedro. Es en este escenario que Jesús le dice, ojo, pero no te preocupes, Pedro, porque yo voy a orar por ti. Yo imagino la cara de Pedro cuando Jesús le dice que va a orar por él. ¿Cuál sería tu reacción si tú escuchas a Jesús y dices, voy a orar por ti? Nada menos que Jesús. Pero pareciera que es una frase que entró y salió de Pedro. Porque Pedro no se asombra, no pasa nada con él. Porque lo que hacía a continuación justamente lo va a reflejar. Es interesante que allí dice que Pedro, recordemos que está aquí personificando a todos los 12, porque él era quien estaba presidiendo y siempre Jesús lo tenía allí como un líder principal. Y allí le dice justamente, Pedro, esto va a pasar, han pedido por ti, vas a ser probado. Pero Pedro tiene una reacción. Pedro evidencia su confianza, pero no la confianza en el Señor. Tú vas a ver aquí que está demostrando una confianza en sí mismo. No te preocupes, Jesús, yo me encargo. Esa pareciera fue la respuesta silenciosa de Pedro. Porque Pedro no responde a ese llamado de Jesús y previniéndole, esto va a acontecer con tu vida, ten cuidado. No. Pedro de manera singular tiene otra respuesta. Pedro de manera particular está allí. Y él pareciera que no tiene un compromiso serio con Jesús. Porque básicamente él solamente dice lo siguiente: no te preocupes porque yo te voy a acompañar, sea a la cárcel o a la muerte. Es decir, externamente, a los ojos de Jesús y a los ojos de todos los que están allí, él expresa un compromiso, ¿verdad? Yo no te voy a fallar, yo estoy contigo, no lo dudes, Jesús. ¿En quién se está fijando Pedro? ¿En Jesús? No, ¿en quién? En él. Pedro está sosteniendo su declaración en su autoestima, en su confianza, en lo que él tiene certeza, que es en sí. Uno diría, es tremendo ego, una autoestima sobredimensionada. Y esa es la respuesta de Pedro. Pero no te preocupes, yo voy a estar contigo, no te voy a fallar. Todos sabemos el desenlace. Pero algo que es importante que tenemos que darnos cuenta hoy es que tal vez nuestras respuestas en la vida cotidiana son como las de Pedro. Sí, creemos muchas cosas, sabemos muchas cosas, pero nuestras actitudes en el día a día reposan no cuando estamos confiando en Dios, sino confiando en nosotros mismos, porque somos capaces. Y entonces nos creemos poderosos. Y tomo decisiones confiando en mí antes que confiar en el Señor. Es interesante esta actitud de Pedro porque él está aseverando, no te preocupes, Jesús, porque yo tengo el control. ¿Tú eres una de las personas que le gusta tener el control? ¿Eres de las personas que le gusta tomar decisiones y que nada se escape? Pregúntate. Si es así, ¿cómo tú lo aterrizas a tu vida diaria, a tu vida de fe, que es todo?
Más adelante tenemos que comprobar que la validación de aquellas palabras expresadas por Pedro se van a confrontar ¿con qué? Con sus hechos. Y los hechos van a decir que no cumplió. Que todo lo que dijo resultó en un fracaso. Y muchas veces somos así nosotros. Creemos que podemos, pero la vida diaria nos dice no. Porque Pedro se olvida que es un hombre y como hombre sujeto también a pasiones y debilidades. Y aquí a tener una disposición a la traición. ¿Sabes qué me llama la atención? Que Jesús le dice, esta madrugada cuando cante 3 veces el gallo me vas a negar, ¿verdad? Me vas a negar, no me conoces. Es interesante que Jesús no le dice, tú vas a negar que eres mi discípulo. Era de los 12, nada menos y nada más. Pero Jesús ni siquiera dice, tú vas a negar que eres de los 12, vas a negar que eres de lo más cercano. Sino incluso vas a negar que me conoces. Y tú recordarás en las Escrituras, sobre todo en los Evangelios, cuando Él empieza, Jesús, su ministerio, tú ves cómo su fama se va incrementando por las ciudades, por las aldeas, ¿verdad? Por las provincias. La vida y ministerio de Jesús era conocido por todos, tal vez no ocularmente, pero sí por conocimiento. Esto está aconteciendo en Israel. Sin embargo, Pedro, esa noche, dice, yo ni lo conozco, no me confundan, yo no soy de ellos. Muchas veces pensamos que esto le sucede a Pedro, pero ¿qué nosotros? Un versículo que vino a mi mente cuando preparaba este tema y en esta circunstancia fue el que está aquí en 1 Corintios 10:12. Tú lo conoces bien. ¿Qué dice? Así que al que piense estar firme, mire qué. Porque todo el mundo siempre piensa que va a estar siempre bien, que nunca va a caer, que es fuerte, que sí vendrán tentaciones, pero Él siempre saldrá victorioso. Pero la verdad, ¿qué nos dice? ¿Qué dice tu vida? ¿Qué dice mi vida? Tal vez nos parecemos o no un poco a Pedro, porque tal vez en ciertas ocasiones confiamos también en nosotros mismos. Tal vez en ciertas ocasiones decimos, no, yo puedo, yo soy capaz. Me he acostumbrado a tener el control y el dominio y entonces yo tengo esa autoridad. No me va a pasar a mí. Y sin embargo nos asemejamos como a Pedro y terminamos mal. Es interesante que Pedro tenía confianza, pero era una confianza errónea. No era una confianza que estuviera en el Señor, sino era una confianza que estaba depositada ¿en quién? En Él. El discípulo debe aprender a dejar de confiar en sí mismo y aprender a confiar ¿en quién? En Dios. Porque tal vez esta es nuestra situación. De boca decimos, como Pedro, sí Señor, yo confío, te amo, te adoro, te sigo. Pero en la práctica, con nuestros hechos consecuentes, posteriores, los resultados son los que hablan, ¿no? ¿Conoces esa frase? Qué bonito juega Perú, pero siempre pierde, ¿te acuerdas? Así puede ser nuestra vida. Sí, yo soy un hermoso cristiano, de labios para afuera, pero ¿cómo está mi vida? ¿No será tal vez de derrota en derrota? El Señor quiere que trabajemos con nuestro ser, para que haya consonancia entre lo que digo y los hechos consecuentes, los hechos posteriores. Por eso, confío en Dios en todos los aspectos de mi vida, o confío más en mis capacitaciones, en mis talentos. Como dice ahí en pantalla, soy más como Pedro.
queriendo tener el control, el dominio sobre mi vida y lo que está alrededor. ¿En dónde está basada tu confianza? En tu vida diaria. Un segundo caso, hablando de este tema de ser discípulo y que me debe llevar ¿a qué? A confiar. Si ser discípulo me debe llevar a confiar, vemos un segundo caso, que está allí en Lucas 7, versos 3 en adelante. Dice la palabra: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Ahora, es interesante que aquí vemos un Jesús que no es desconocido ¿para quién? Para el centurión. Ahora recordemos, siendo centurión es un militar, es un hombre de guerra, es un hombre que debe ser duro, ¿no? No solo físicamente, sino también interiormente. Sin embargo, tiene una faceta distinta a la que probablemente tienen la mayoría de militares. Es un hombre que tiene misericordia. Es un hombre que muestra amor. Es un hombre que mirando a alguien que le sirve cada día y está muy enfermo gravemente, dice el pasaje anterior, busca que le sanen. Es decir, hace todo lo posible para que aquel que está bajo su subordinación sea curado. Lo interesante es que este siervo, ¿no?, es literalmente un esclavo. Tal vez hoy tú y yo no tenemos contactos con esclavos de carne y hueso, pero ese era un esclavo real, un esclavo que se vendía en el mercado, compra y venta, no de oro, sino de esclavos. Era literalmente una cosa, un bien. En el derecho romano así se le tipifica una cosa, un objeto. Y por eso podía ser vendido. No se consideraba su naturaleza humana, su condición de ser humano. No. Alguien dijo, es una herramienta viva. Eso era lo que era esta persona. Un objeto de transacción válido mientras me sea útil. Una forma absolutamente denigrante de ver a un hombre. Pero sin embargo, este soldado no tenía esa lectura. Ese soldado tenía una lectura distinta. Miraba con aprecio a este que le servía. Y entonces busca sanarle. Y entonces hace de manera diligente, llama a Jesús. Ahora es interesante que él siendo extranjero, pero siendo el que tiene el poder sobre un pueblo que ha sido avasallado por un imperio, los gobernados se llevan bien con un gobernante extranjero, porque él tenía buena fama para con los judíos. Y es interesante que esta buena relación era recíproca. Él tenía un buen trato con los judíos y los judíos eran reconocidos y tenían buen trato con él. Algo absolutamente irregular, pero se daba. Uno podría decir, es un hombre de magnífico testimonio, ¿no? Uno diría, él es un buen hombre, ¿no? Es un buen hombre. Y en estas circunstancias, entonces, él manda
llamar a Jesús. Es interesante que este hombre y Jesús se parecen en algo. Ambos tienen autoridad y ambos tienen poder. Claro, autoridad y poder de distinta naturaleza, pero autoridad y poder al fin. Y ambos lo saben. Y es por eso que este militar, justamente cuando él viene, usa esos ejemplos. Yo sé si a mi soldado le digo, hace esto, lo hace. Él está acostumbrado a ello. Para él es lo natural. Lo irregular sería que no lo obedezcan. Pero también, no solamente tiene autoridad y poder, también se gesta en su ser, ¿sabes qué? Humildad. Porque él dice, cuando viene Jesús, no vengas, yo no soy digno, ni que tú vengas a mí, ni que yo vaya a ti. Qué interesante frase. Mira todo este conjunto diríamos, de atributos, de condiciones, de cualidades que tiene este centurión. Y llega a Jesús. Y sabemos el relato, lo acabamos de leer. Jesús le dice a sus discípulos, no he visto tanta fe, tanta. Allí dice literalmente muy grande, extensa. Y encima hace Jesús un comparativo. No he visto tan magnitud de fe al reconocer a este centurión y lo compara con todo Israel. En Israel no he hallado un hombre con tanta fe como él. Yo diría que ni los judíos religiosos, ni los discípulos de Jesús, o sea, nadie impactó tanto hasta ese momento como centurión. Tanta fe. Tanta fe. Ahora, el centurión tenía obviamente una seguridad y una certeza en que Jesús era capaz de poder sanar a su siervo. Él confiaba en Jesús, ¿verdad? Tenía esa convicción. Porque fe, cuando nos referimos a fe, no solo se refiere, y lo dice etimológicamente en el griego, es a una fe que salva. Sí, ese es algo cierto. Pero también se refiere a convicciones y creencias. Es decir, algo del cual tú estás persuadido de que es cierto. Y en esa convicción el centurión está. Él cree efectivamente que va a salvarlo. Pero hay algo que tenemos que recordar y que es importante, que es, tal vez nosotros hoy podemos decir que tenemos fe en Jesús, como centurión. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el centurión? El centurión nunca tuvo ningún compromiso con Jesús. El centurión no era discípulo de Jesús. Porque para tener un tema de confianza, ¿verdad? No basta solamente creencias, sino es necesario ¿qué? Una relación personal. Es necesario que en ese tiempo en que se madura esa relación personal, yo confío porque en el transcurso de esa relación del tiempo se va demostrando que justamente lo que aquella persona dice es cierto, enseña, es real, manifiesta efectivamente que va a hacer algo, lo cumple. Se va gestando en uno una confianza en el otro porque efectivamente hay certeza de cumplimiento. Pero aquí vemos que Centurión no. Centurión solamente está creyendo en algo puntual. Y tal vez tú y yo digamos un momento, sí, yo tengo fe, ¿verdad? Pero ¿qué si nuestra fe es solamente como la de Centurión? Es una fe que sí cree en Jesús, que es útil para algo, nos va a ayudar en algo, pero finalmente no tenemos ninguna relación con Jesús, ni tenemos ningún compromiso con Él. ¿Te das cuenta que
Puede suceder, porque esto le pasó al centurión. Era un hombre que tenía confianza en Jesús, pero nada más. Se puede llegar a decir, yo creo en Jesús, pero no ser un discípulo. Un tercer caso, y lo vemos también aquí en las Escrituras. Está allí. Quiero contarte algo antes. Si algo debemos esperar de alguien que tenga confianza en Dios, ¿en quién es? La anterior, por favor, vuelvan a la anterior. ¿Sabes en quién es? Es en los cristianos, ¿verdad? O sea, si esperamos que alguien tenga confianza en el Señor, son los creyentes, los discípulos, la iglesia, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Pero será así? ¿Será así la realidad? ¿O será así solamente la lógica, lo obvio, lo que se espera, lo que Dios espera? Pero tal vez la realidad no lo diga. Estaba leyendo un libro y en el libro relataba el hecho de que muy cerca de una iglesia en los Estados Unidos se había instalado un bar. Y entonces obviamente tú sabes cómo es un bar, ¿no? Hay gente que entra, sale y el estado en que sale. Y eso mortificaba mucho a la congregación que estaba en esa iglesia. Y entonces deciden orar para que se lleven ese bar a otro sitio. Y entonces hacen una vigilia para orar para que el Señor haga algo. Una noche hay una tormenta, cae un rayo y se incendia el bar. El dueño del bar se había enterado que en la iglesia estaban orando para que su bar desaparezca. Así que le hace un juicio a la iglesia y le dice, voy a demandaros porque por causa de ustedes mi bar, yo no tengo bar. ¿Cuál fue el resultado? Que obviamente que el pastor cuando va ante el juez le dice, no, pues sí hemos estado orando, pero pues no es posible pues que sea esto algo real. Y el dueño del bar dice, sí es real. La ilustración en el libro termina así. Ahora sí la siguiente, por favor. Dice, el juez finalmente dijo, no puedo creer lo que estoy oyendo. Fíjate, delante de mí está el dueño de un bar que cree en el poder de la oración y un pastor que no lo hace. Claro, pues era por conveniencia, ¿no? Para no pagar tal vez la indemnización. Pero tal vez somos así nosotros, ¿no? Que sí, tenemos convicciones, confianza y oramos y decimos tener una vida de fe. Pero otra vez regresamos a la práctica. En el momento debido, en el momento crucial, esa fe hace agua. Esa fe es letra muerta. Y por eso quiero que realmente tengamos presente que nos es indispensable esta vinculación y esta unidad entre las cosas que realmente creemos, que están en la palabra, y la forma en que lo que yo creo lo vivo. A eso apunta a trabajar en nuestro ser. En que realmente yo debo vivir ello. Por ende, quisiera que leamos por favor Lucas capítulo 8, versos 22 al 25. Dice la Escritura, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? ¿Sabes qué quedó replicando en mí? Esta pregunta de Jesús. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe?
Porque considera, ¿a quiénes se les pregunta ahora? A los discípulos. Ahora no son cualquier discípulo, son los 12. O sea, la crema innata, ¿verdad? De los discípulos de Jesús. O sea, si de alguien podría esperar Jesús en esos 3 años de ministerio que tuviera una fe incólume, ¿de quién sería? De ellos. Y finalmente Jesús, ¿qué les pregunta? ¿Dónde está su fe? Estaba leyendo un libro y tomé nota de este pensamiento. Fíjate lo que dice. Quien pierde la fe no puede perder más. ¿Por qué? Porque él lo perdió todo. Qué interesante frase. Qué interesante. ¿Dónde está vuestra fe? Oye, ¿ustedes no son discípulos? ¿Dónde está vuestra fe? Ya no está hablando de un centurión que no tiene ninguna relación, ni está hablando de uno que solo piensa en sí, confía en sí. Está hablando a esos 12, de quienes él espera una respuesta acorde a lo que realmente él ha compartido y enseñado. Jesús ahora nos recuerda que muchas veces las tempestades en nuestras vidas nos van a ayudar a que esa fe en nosotros salga a flote, o si no, se hunda, naufrague. Yo te pregunto, hermano, hermana, amigo, amiga que estás aquí, los problemas de la vida, ¿cómo repercuten en tu fe? Del índole que fuera, enfermedad, trabajo, economía, relaciones personales, pareja, falta de ella, relaciones en casa. Tú ponle tu realidad, porque es allí en tu propia y particular realidad es donde la palabra de Dios encarnada en ti debe evidenciarse como práctica. Recuerdo y lo repetiré hasta el cansancio, a eso apunta dejar que el Señor trabaje en nuestro ser. Ser creyentes reales, ser creyentes que demos testimonio en todo y en toda circunstancia, aún de dolor, aún de dolor. Por eso, es interesante que está viniendo esa tormenta a la vida de estos discípulos. ¿Y qué hacen los discípulos? En un sentido comienzan a zamaquear, ¿no? A Jesús. ¡Despierta, Jesús! Que perecemos, ¿no te das cuenta? ¿En quién están esperando una solución? ¿De quién esperan salvación? ¿De quién esperan protección? ¿En quién tienen confianza esos discípulos en medio de tormenta? ¿En quién? ¿En quién? En Jesús. Hoy uno diría, fantástico, están confiando en Jesús, ¿no? Pero es interesante que, claro, tú y yo pensamos así, pero Jesús no. Porque Jesús, al ser despertado, ¿qué les dijo? ¿Qué les preguntó? ¿Qué les preguntó? ¿Dónde está? ¿Para qué me despiertas? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Es interesante que en lugar de Jesús halagarle a ellos, como el centurión, ¿verdad? Estás confiando en mí, no he visto tanta fe en ti solo como en el centurión. ¿Le dijo eso? No. Más bien le replicó, ¿dónde está tu fe? Todos ustedes son mis discípulos. Una tormenta los lleva a encallar en su vida de fe. ¿Es eso? Las tormentas que pasan en tu vida te están conduciendo a ello. ¿No será que tal vez te estás fijando más en la tormenta?
Considéralo. Es interesante que en esta secuencia muchas veces tenemos que recordar que Jesús no reprocha tener tanta fe, sino lo que reprocha, ¿qué cosa es? Que tengamos más bien poca fe. No tanta fe, sino poca fe. Y por eso, yo recuerdo un pasaje, está en pantalla, Lucas 17, versos 5 y 6, en que los discípulos le dicen, Señor, aumentanos ¿qué? La fe, aumentanos la fe. Es como que mi fe, Señor, es más chiquita que la de grano de mostaza, ¿no? Porque si fuera como grano de mostaza sería fantástico, pero ni siquiera a eso llego. Así que, Señor, por favor, aumentame la fe, porque mi fe es re enana, pues, ¿no? Re chiquita. ¿Tú sabes que este pasaje para mí sí es bien confrontacional? Porque dice, si mi fe, y hablo de título personal, mirándome a mí frente al pasaje, si mi fe fuera como un grano de mostaza, yo diría, desarráigate y se mueve. Yo me pongo a pensar, ¿esa es mi fe? ¿Yo podría hacer eso? ¿Y ahora ponte a pensar tú? Lo mismo. ¿Tu fe es así? ¿Tú podrías decir, ¿y se movería el árbol? Ponte a pensar. ¿Cuán pequeña es mi fe? Porque muchas veces nos creemos hombres de fe. Me llama la atención que no son pocas las veces en que Jesús hace atingencia a esta condición del llamado discípulo. ¿Tú te acuerdas del apóstol Pedro nuevamente? Brillante por sus impulsos, ¿verdad? Y su carácter. ¿Tú te acuerdas de Pedro allí andando sobre el agua? ¿Ah? Que vio a Jesús y dijo, yo también quiero, ven, ven, ven. Y de pronto otra vez aparece un viento fuerte y comienza a ver el viento y comienza a... ¿Sabes cuál fue la respuesta de Jesús cuando se comienza a hundir y los salva? Hombre de poca fe. Oye, Pedro, ¿eres un hombre de poca fe? Jesús encomendó a predicar, a echar fuera demonios, a sanar enfermos y fue mandando a los 70 y más gente y lo mandaba luego también de dos en dos. Y en una de esas, dice la Escritura, viene un hombre que tenía un hijo lunático y se acerca a Jesús y dice, por favor, sana a mi hijo. Porque lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron sanarlo. La respuesta de Jesús voltea, mira a sus discípulos y dice, oh generación incrédula y perversa. Y después cuando ya sana a este hombre, a este joven, los discípulos se acercan donde Jesús y le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos hacer eso? Y Jesús, ¿qué le respondió? Es que ustedes son hombres de poca fe. Hombre de poca fe. Y creo que es importante que podamos evaluar de tanto en tanto el calibre de nuestra fe. Porque claro, todo el mundo dice, ¿te tienes fe? Sí. ¿Eres salvo? Sí. ¿Por qué? Por fe. Claro, ya somos salvos por fe, ya, pero ya ese es un aspecto de ello. Ahí empieza. Pero luego, en esa, lo que yo llamo vida de fe, la vida cristiana, la vida de discípulo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cuán pequeña o cuán grande es mi fe? ¿Cuán pequeña o cuán grande es tu fe? Tu confianza en el Señor, tus convicciones de que realmente en esa relación que tenemos con el Padre, las cosas van a ser como Él dice. ¿Le creemos realmente? ¿O comenzamos a tomar decisiones por nuestro criterio primeramente?
¿En dónde está nuestra confianza? ¿En nosotros, como ese Pedro del primer ejemplo? La confianza estoy esperando que sí haga sin ningún compromiso. O realmente ni siquiera tengo fe. Cuando los discípulos dicen, aumentanos la fe. Y Jesús le dice, bueno, si tuvieras la fe del tamaño, ¿verdad? Yo me hice esta pregunta, ¿es posible que nuestra fe, que es chiquita, crezca? ¿Qué dices tú? ¿Ah? ¿Tú crees que tu fe puede aumentar? ¿Mm? Pensando en esto, porque es el cierre del tema, porque nos lleva a la confianza. ¿Sabes? La manera en que nosotros podemos ver incrementada nuestra fe, nuestra confianza en nuestro Señor, es en base primeramente a esa relación personal con Él. En que en ese día a día, en esa estrecha comunión con el Padre, yo veo que lo que Él dice es verdad. Yo veo que lo que Él me promete se cumple. Yo veo de lo que A, B, C, D finalmente resulta cierto. Y entonces esa confianza en el Señor, en mi Dios, se va ¿a qué? A ir acrecentando. Porque yo creo que si tú puedes evaluar rápidamente tu vida de creyente hoy, comparada con tu vida cuando conociste al Señor, dime si tu fe no es distinta, ha crecido. Claro que sí, es lo lógico, es lo natural. Pero la pregunta es, ¿pero esa fe que ha crecido hoy a lo largo de los tiempos, será la fe que realmente Dios espera de ti? Para que nuestra fe, nuestra confianza en el Señor se acreciente, aumente, tiene que empezar por una relación permanente con Él. No hay manera que pueda ganarse esta confianza, yo tenerla para con Él, si es que no tengo una relación viva, diaria, permanente, consistente con mi Dios. Hay que vivir confiados en que sus promesas son ciertas y Él siempre las cumple, las cumple. No olvidemos esto, porque cuando Dios nos promete algo y nos habla en su palabra y nos dice esto, y tú confías en ello y en base a lo que el Señor te habla, toma decisiones, esperas en fe, pero tu fe se acrecienta cuando eso se hace realidad. Y eso es algo obvio. Pero solamente se acrecienta cuando tú dices, en ese día a día, en esa estrecha comunión, voy comprobando que la fidelidad de Dios a sus promesas y su palabra son ciertas en mi vida también. Y entonces mi fe en Él, mi confianza en mi Dios, se va acrecentando. Y es por eso que nos es necesario, hermanos, esa estrecha relación con nuestro Dios. No aquí solamente, sino en lo privado. Empezar en casa, en esa relación íntima, personal, que nadie puede realizar ni tener por ti. Aquí no cabe un representante que haga el devocional por ti, ¿verdad? No con carta poder tú vas a leer la Biblia por mí. No hay eso. La relación es personal. Y si esa relación no se da, ten por seguro que esa fe y esa confianza no va a crecer. Porque nunca vas a estar seguro de esas promesas que Dios tiene para tu vida. Si tú ves la Escritura, tú vas a ver un montón de casos en que esa relación entre el hombre y Dios se fortalece. Cuando Dios comienza a hablarle al hombre y le da sus promesas y tú ves cómo se van cumpliendo. Un ejemplo de muchísimos, Josué. Josué, fíjate, dice allí 21, capítulo 21 en adelante. Así fue como el Señor
dio a Israel toda la tierra que había jurado a sus padres que les daría, y de la cual tomaron en posesión para habitarla. Y el Señor les dio reposo conforme a todo lo que les había prometido a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo presentarles batalla porque el Señor los había vencido. No faltó una sola de todas las promesas que el Señor le había hecho en la casa de Israel, todas ellas que se cumplieron. Todas ellas se cumplieron. Dime si no era más que suficiente el ingreso del pueblo de Israel, una vez más en toda esa historia de Israel, de haber entrado a la tierra prometida y poseerla, para haberse dado cuenta de la grandeza, el poder, la misericordia y la fidelidad de Dios para con ellos. Yo te pregunto, ¿Dios te ha dado a ti promesas? Tal vez algunas ya se cumplieron, tal vez algunas están todavía en camino. Pero nuestra confianza en el Señor se acrecienta en ello. Cuando vemos que ellas se cumplen, a pesar que en medio hayan tormentas, a pesar que en medio haya una neblina que no te permita ver adelante, porque no es por vista. La confianza en nuestro Dios está basada en en esa relación y esos compromisos que Dios hace con nosotros. Y vemos su fidelidad real en nosotros. En esa relación, recuerda, Dios le prometió a Israel, ¿qué cosa? La tierra prometida. Pero Josué no dijo, gracias Señor, amén, aleluya, gloria a Dios, sino que tuvo que ir a la batalla, ¿no es cierto? Pelear, para que una vez que haya vencido en la batalla, posea la tierra de la tribu que derrotó. Dios espera que nosotros también tomemos acción en lo que nos corresponde y Él hará lo que le corresponde. ¿Estás buscando un trabajo? Sí, Dios me prometió un trabajo y tu currículum no está en mi archivo. Hay cosas que tenemos que hacer nosotros, pero hay cosas que les corresponden a Dios. Esas cosas que son imposibles para el hombre. De allí tú vas a ver la mano de Dios en aquello que es imposible para el hombre. Yo te animo, hermano, hermana, que tú busques al Señor y tú compruebes de primera mano, no de otro. Si Dios le habla a tu esposo, tu esposa, a tu hijo, a tu vecino, a tu guía, a tu pastor, gracias a Dios. Pero anhela que Dios te hable a ti y que Él te guíe para la toma de decisiones y tú aprendas a aferrarte a sus promesas. Hay un sinnúmero de momentos en la vida en los que uno tiene que tomar decisiones y tiene que aprender a vivir por fe, sabiendo que Dios se encarga, porque Él es fiel a su palabra y Él va a cumplir las promesas. Un autor dice, confía en Dios, no solo en esto o en aquello, sino en todo. No hay nada que debiera abstraerse de, sí, en esto no necesito confiar en Dios. Dios nos llama a confiar en todo. No hay nada que pueda dejar de lado. Y tal vez hay un área en tu vida que necesitas tú decirle, Señor, yo hasta ahora he querido manejar todo como Pedro, impetuoso, y ser el que tiene el dominio, pero tengo que aprender a depender de ti y a confiar que tú te vas a encargar. Por eso, en medio de nuestras a veces angustias, el Señor nos recuerda en su palabra diciendo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sabes lo que dice allí? Lanza todo ese bagaje de preocupaciones, angustias que tienes en tu vida y pónselas sobre la espalda de ¿quién? El Señor. Que Él las va a tomar. Y allí es importante que nosotros aprendamos a dejar, porque dice, Él tiene cuidado. Allí en el original dice, Él tiene un interés supremo de cuidar por ti. Mira qué tal traducción.
O sea, ¿quién como el Señor por querer velar por tu vida? Nadie, nadie, sino Él. Entonces, ¿cómo no decirle, Señor, realmente esto que es una aflicción mía hoy, quiero dejarlo en ti? No necesito seguir llevándolo yo a cuestas. Por eso tenemos que recordar ello. Y tenemos que considerar que sabiendo que el Señor no cambia, que Él es inmutable, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, tenemos que recordar también lo siguiente, que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas, versión Reina Valera contemporánea. Por eso no tenemos ningún temor, aunque la tierra se estremezca y los montes se hundan en el fondo del mar, aunque sus aguas bramen y agiten y los montes tiemblen ante su furia. Con nosotros está el Señor de los ejércitos. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y sabes, es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Imagínate que alguien que te está persiguiendo y hay una pared y no hay dónde más ir. Tú dices, perdí tal vez la vida, no hay más que hacer. Y hay un huequito. Y es ese escondrijo donde cual tú te metes y no estás al alcance de tus enemigos. Eso es estar allí bajo el amparo, sabiendo que Dios Todopoderoso te está ¿qué? Cuidando. Él cuida de ti. Aún en las más grandes adversidades y circunstancias que tú puedas vivir. Porque recuerda, Jesús dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero si yo dijo, ¿más qué? Más. En el mundo tendréis aflicción, más confiad. Confiad. El llamado que el Señor nos hace es a confiar ¿en quién? En Él. No dejarnos vencer por las adversidades que son itinerantes, van y vienen. El Señor nos llama a confiar aún a pesar de el diario andar y transitar de una circunstancia. Por eso, hermano amado, cuando hablamos de dejar que el Señor obre nuestra vida, trabaje en nuestro ser, uno de los aspectos que tenemos que trabajar es este: aprender a descansar y a confiar ¿en quién? En Dios, en todo, en todas las áreas. Y ello solamente va a resultar posible en la medida que comencemos a una estrecha relación cada día mayor ¿con quién? Con nuestro Padre Celestial. Yo te animo, hermano, a que tu fe, que tal vez es pequeña, pueda crecer. Y si tu fe ya es mediana, pueda crecer. Y si tu fe ya es grande, pueda seguir creciendo. Porque nuestra confianza en el Señor no debe menguar, sino por el contrario, debe crecer cada día más. Por eso, ser discípulo me lleva a mí, ¿a qué? A confiar. Es mi oración y es mi anhelo, hermano, que cada uno de nosotros aprenda a confiar más allá de la circunstancia, a confiar ¿en quién? En nuestro Dios, de día y de noche, en cada día. Que Él sea tu refugio, sea tu amparo, sea tu guía, sea tu Señor en cada circunstancia. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Vamos a orar. Yo te invito a que tú puedas inclinar tu rostro ahí un instante y podamos juntos un momento orar.